Muchas gracias. A continuación, le doy la palabra al doctor Stefan Sverro. Él es doctor en Ciencias Políticas, fue jefe del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM hasta hace unos meses, en donde trabajó por más de 30 años. Fue codirector nacional del Instituto de Estudios de la Integración Europea del ITAM, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y de la Comisión Europea. Titular de una cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea, profesor invitado en varias universidades como en Nigeria, la Sorbona de París, Nueva York, NYU, Montreal y la Universidad Hebrea. Muchas gracias, Stefan. Pues gracias, Joana, por esta presentación. Gracias a Marcela por este esfuerzo que me da la oportunidad de estar con destacados colegas y amigos como Jorge Álvarez o Mario Snyder. Pues como acaba de decir Jorge, pues estamos en un periodo, en un conflicto sumamente complicado, en una guerra, pero en una guerra en varios frentes. Obviamente hay el aspecto militar, que es el más visible en este momento, pero todo el aspecto diplomático al que se refería Jorge, este aspecto diplomático, geopolítico, regional, internacional, el papel de las instituciones internacionales, de los derechos humanos, del derecho internacional, fenómenos también como el antisemitismo que se está pues recrudeciendo en varias partes del mundo, no solamente en el mundo musulmán, sino también en Estados Unidos y en Europa. Y entonces, bueno, hay este frente y yo voy a también hablar de otro frente que es todo este frente de la información. Eh, Jorge se refería a la niebla, la neblina de la guerra, esta noción de que ha cambiado mucho, porque en un principio se trataba de cómo pues, los enemigos intentaban disimular el estado real de sus fuerzas y ahora estamos ante en realmente cómo los enemigos intentan confundir inclusive al enemigo y a pues todo este entorno internacional que es tan complicado, ¿no? Para agregar a esta complicación, pues hay esta guerra se divide en tres partes bastante fuertes y sangrientas, crueles. Obviamente empezó con los pogromes, con las masacres del 7 de octubre, que son inauditas, inclusive tomando los peores criterios de la historia de la humanidad, porque inclusive tomando los criterios de los nazis no filmaron con tanta hazaña y no se regocijaron con tanta alegría de lo que estaban haciendo. Tenían un poquito de miedo e intentaban destruir inclusive las pruebas de lo que estaban haciendo y entonces yo creo que jamás alcanzó un nivel aún mayor en el horror del cual parece ser capaz el ser humano. Entonces hay estos eventos que son muy importantes y muy sangrientos. Después la tomada masiva de rehenes civiles en sus casas, mujeres, hombres, niños, que es un evento que al nivel regional internacional es fuertísimo, por supuesto. Y finalmente, un tercer acontecimiento, que son pues, los bombardeos, pues, la conquista de Gaza, que conlleva mucha violencia, bombardeos, y entonces es un tercer escenario de horror y de violencia internacional como pues el escenario internacional no había conocido a este grado, ¿no? Entonces, en todo eso es necesario encontrar un poquito de orden. Jorge intentó ponerlo, pero es muy difícil porque además estamos en un momento en que la información es muy difícil de transmitir. Siempre ha sido complicado, pues, toda esta guerra de propaganda, esta niebla de la guerra y todos estos factores, pero ahora es mucho más complicado por dos razones: la globalización, el hecho de que en Japón o en Bolivia
todo el mundo toma postura y ve sus intereses afectados por lo que está pasando en Israel y en la Franja de Gaza, por una parte, y el segundo factor, que es aún más nuevo, es este factor de las redes sociales y de la inteligencia artificial que permiten pues cambiar completamente la forma en que se transmite y se manipula la información. Bueno, eso es la reflexión que quería plantear en la mesa porque estamos intentando tener ideas en un conflicto en que en realidad nos intentan complicar, disimular, inclusive pues mentir. O sea, no solamente se trata de distorsionar la realidad, pero en este conflicto nos damos cuenta de que se inventa una nueva realidad virtual y que la gente en sus casas, en sus televisores, pues está confrontada a esta, esta nueva realidad que, como lo digo, no solamente es distorsionar como antes o disimular, sino también transformar e inventar una nueva realidad. En particular lo hacen bien, para dar un ejemplo, Jorge se refería a las cifras que tenemos, que son las cifras de Hamas, en realidad, que tiene el casi monopolio de la información en la Franja de Gaza, y entonces dependemos y se citan constantemente cifras de un movimiento terrorista asesino que sabemos muy bien además que tiene un interés muy marcado en mentir y en disimular la realidad como beligerante, como cualquier beligerante. Entonces, son estas cifras que se esgrimen todo el tiempo. Y también, pues, el otro actor que está presente es Al Jazeera, que es pues, un canal público de Qatar, que es una dictadura también, que obviamente Al Jazeera es un instrumento de guerra a manos de Qatar, que es uno de los grandes apoyos de Hamas. Es un mediador, pero también es parte del conflicto. Es una situación bastante extraña. Detrás de estos dos actores, pues está toda la maquinaria de Israel, que tiene también su política de diplomacia pública y de propaganda, como cualquier beligerante, de Estados Unidos, y hay que recalcar también esta política de información de Irán y de Rusia, que son co-beligerantes de una cierta manera y que tienen fábricas enteras de robots y de troles para manipular la información, cambiar los algoritmos, poner encima de las redes sociales algunos temas y no otros, y también difundir noticias completamente falsas y confundir el público. Hay un ejemplo, bueno, que mencionó también Jorge muy brevemente, este ejemplo de este hospital en Gaza, donde se inventó completamente la información de que había un misil que había caído sobre el hospital. A los 10 minutos ya todas las redes sociales estaban llenas de esta información. A los 10 minutos, un primer balance de 500 muertos y la opinión pública, obviamente en particular en el mundo musulmán, pero no solamente en Occidente también, pues difundió esta noticia completamente falsa de todos los puntos de vista. Finalmente no fue un misil israelí, sino un cohete palestino que cayó sobre el estacionamiento del hospital y pasamos de 500 a 40 víctimas de este cohete autoinfligido, digamos, por los palestinos. Entonces, eso es un ejemplo, va a quedar probablemente como un ejemplo de escuela, de una distorsión, transformación, invención de una información que cambió completamente pues el curso del conflicto, porque Biden estaba en el Medio Oriente en este momento, se cancelaron reuniones que él tenía que tener con algunas partes del conflicto y entonces una información falsa tuvo efectos concretos
y por eso digo que la información es un frente de guerra que puede ser igual de eficaz que la guerra clásica en el campo de batalla. Hay muchas más informaciones falsas. Bueno, por ejemplo, esta información pues la difundieron también grandes medios de comunicación occidentales como el New York Times o Le Monde en Francia, que después se disculparon por su falta de profesionalismo, que es el caso, pero pues cayeron en esta trampa y hay muchas otras, ¿no? Liberación, que es otro periódico prestigiado de Francia, difundió en su primera plana la imagen de un bebé palestino en los brazos de su padre, que es una imagen completamente creada por la inteligencia artificial. Y también Liberación se tuvo que quejar. No quiero pensar lo que se publica en otros países donde la prensa no tiene que rendir cuentas o está manipulada por poderes políticos. Entonces, todo eso nos pone antes de un escenario muy difícil de contrarrestar y los gobiernos, las instituciones internacionales tienen que enfrentarse a una opinión pública manipulada que no saben, inclusive que no cree que está manipulada y va a tardar mucho, nos vamos a tardar mucho en poder contrarrestar eso. Todavía no tenemos la forma. Hay que esperar que la inteligencia artificial también tendrá sus lados positivos y permitirá no solamente luchar en el mismo campo y difundir otras informaciones falsas, pero del otro lado, sino que detectar cuál es la información falsa. Pero va a ser largo y complicado. Todavía no se ha encontrado pues el remedio a eso, pero eso influye en la forma en que se conduce este conflicto y pues creo que hasta ahora pues la parte que ha ganado esta batalla de la información es Hamas, porque finalmente ha podido manipular de forma obviamente poco ética y moral, pero ha logrado manipular la opinión pública internacional y es muy difícil para Occidente, para Israel, contrarrestar pues estos movimientos que son obviamente inevitables. Por ejemplo, se habla mucho más ahora en los periódicos, en la opinión pública y por ende después en las cancillerías o en la ONU de un cese al fuego. Casi no se habla de lo que pasó de la masacre del 7 de octubre o de que hay todavía centenares de rehenes en Gaza, de las cuales ni la Cruz Roja ni Amnistía Internacional habla mucho, porque pues, lo que se puso encima de la agenda de la opinión pública son los bombardeos muy dolorosos, por supuesto que no hay que restar la importancia que tienen estos bombardeos, pero el orden de las prioridades y este reclamo de cese al fuego que conviene a uno de los beligerantes y no al otro, pues es un ejemplo de la victoria que está logrando Hamas en este momento, ¿no? Pues, tenemos que esperar que las cosas se podrán reequilibrar en el sentido de una verdadera información y por eso y con eso concluiría diciendo que por eso pues tenemos los académicos y los políticos que tener una idea más clara que la que nos viene de los medios de comunicación solamente y de la opinión pública que sigue estos medios de comunicación. Y yo creo que este webinar es uno de los esfuerzos que sí debemos de tener y por eso pues agradezco mucho que se haya organizado y que nos hayan invitado para restablecer un poquito verdaderos criterios para saber juzgar lo que, lo que se debe pensar, porque no solamente es un problema de informar, sino que ya casi es un problema de que la gente no piensa, ¿no? Y estamos todos así, ¿no? En nuestros teléfonos y en nuestras computadoras viendo imágenes, leyendo cifras que son falsas todo el tiempo, y es muy difícil y
los académicos y los políticos tienen una responsabilidad, obviamente los periodistas tienen una responsabilidad muy fuerte en ese sentido para tener una idea y pensar en soluciones ante estos eventos tan terribles. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Stefan. Luis Fernando Núñez nos pregunta a todos los ponentes en general, ¿qué tanto influye el tema religioso, llegando a ser verdaderos fanáticos en esta guerra, a diferencia del conflicto entre Rusia y Ucrania? Y yo misma me sumo a esta pregunta, que hay expertos en la región que dicen que Occidente, desde nuestra perspectiva, no se entiende este conflicto si no se toma el tema religioso. No sé quién quiera empezar. No sé si quieras empezar, Mario. Sí, bueno, yo diré mi visión, ¿no? Sí, por Sí, supuesto que hay elementos religiosos muy salientes, diría yo. De hecho, Hamas llamó al operativo que generó la masacre del 7 de octubre, lo llamó Diluvio al-Aqsa. Y el argumento que ellos presentaron era que desde que se estableció el último gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu, con sus socios de extrema derecha nacionalista, religiosa, mesiánica, se han incrementado las visitas a Aram el Sharif para la parte árabe, Monte del Templo para la parte judía, por parte de estos nacionalistas religiosos, y que al llegar a este lugar ellos desecran al-Aqsa, que es el tercer lugar santo del Islam. O sea, aquí hay un elemento totalmente religioso, pero no olvidemos que Hamas y también Jihad Islami no son solamente organizaciones religiosas, sino que tienen aspectos políticos, tienen aspectos militares, tienen aspectos sociales, tienen aspectos económicos, que muchas veces van en contra de las visiones absolutamente teológicas. Y eso lo hemos visto en el pasado y lo vamos a seguir viendo en el futuro. Por ende, yo diría que esto es válido para la parte palestina, religiosa, extrema, y que también el apoyo a Hamas no es de una población palestina que se ha vuelto a reconvertir al Islam o que se han vuelto musulmanes religiosos todos, sino que ellos ahora apoyan mucho a Hamas por esta percibida como victoria. La masacre frente al poder de Israel es vista por ellos como una victoria, como que Hamas es mucho más capaz de enfrentarse con Israel y lograr sus objetivos que la autoridad palestina, que está muy menoscabada. En la parte israelí, por supuesto que la parte religiosa también tiene mucha influencia a través de estos partidos que ya he mencionado, que es el sionismo religioso, por un lado, encabezado por Smotrich, por el ministro de Finanzas, y el partido del poder judío, encabezado por Ben Gvir, que es un antiguo alumno del rabino Kahana, que esgrimió una teoría racista con respecto a la población árabe, y ellos también citan muchos elementos religiosos, pero cuidado, porque en la parte judía la disensión entre los religiosos es sumamente fuerte. Por ejemplo, los ultraortodoxos, que también son parte del gobierno, prohíben a cualquiera persona judía, religiosa o no religiosa, acceder a Monte del Templo, Aram el Sharif, teniendo en cuenta que sí es el Monte del Templo, según ellos, y que como la zona no está purificada en términos judíos ortodoxos, es inaccesible, mientras que los religiosos nacionalistas mesiánicos todo el tiempo intentan estar presentes allá porque ellos ya están dispuestos a construir el tercer templo. Y aquí hay una diferencia teológica muy central entre los dos grandes grupos, diría yo, religiosos judíos, que no es fácilmente salvable.
yo no conozco las diferencias dentro del Islam. El argumento que hay factor religioso es real. Hay gente que lo extiende y dice, no, yo ya he escuchado a alguien en la CNN en Chile decir, aquí hay una guerra de religión. No, aquí no hay una guerra de religión. Y si va a haber una guerra de religión en Medio Oriente, la guerra de religión va a ser entre chiitas y sunitas, más que con los judíos. Créanme, eso es mucho más explosivo desde el punto de vista de la religiosidad. Lo que hay acá es un conflicto territorial, histórico, que tiene también elementos religiosos. Es verdad, eso también existe. Y hay elementos económicos y sociales y de muchos tipos. Eso es lo que puedo decir yo con respecto a lo religioso. Gracias, Mario. No sé si alguien, embajador. Y yo agregaría a lo dicho por Mario que también, y vinculándolo con lo que comentaba Estefan, es que en la medida en que en los medios de comunicación, en las redes, se exacerba, se exagera y se buscan explicaciones reduccionistas, simplistas, como si, digamos, este fuera un conflicto religioso, eso abona también a un elemento que también debe estar en nuestra preocupación y es que esto tenga un efecto de cadena y de reverberaciones en términos de posiciones y actitudes y conductas antisemitas o islamofóbicas. Y justamente eso es un elemento en donde desde distintos ámbitos, desde la comunicación, desde la información, desde la academia, es muy importante entender que hay justamente esos parámetros que acaba de señalar Mario, para que podamos efectivamente evitar y contrarrestar hasta donde es posible que este no es un elemento, digamos, que está marcando, no hay una teleología del conflicto en ese sentido, sino hay una realidad sobre el terreno y que efectivamente se concentra en la materialidad, como decíamos, para los árabes en la mezquita Al-Aqsa, y por eso la referencia no es, digamos, falta de intención de parte de Hamas, como también puede haber, pero yo creo que justamente buscando encontrar las posiciones en donde haya elementos de moderación y no de extremo, hay que abundar en eso. Muchas gracias, embajador. ¿Algo más? Ok. La otra, bueno, en Rusia y Ucrania también se están peleando por ver quién tiene el liderazgo de la Iglesia Ortodoxa, pero bueno, tenemos también Manuel Carrillo, espléndidas conferencias, muchas felicitaciones. Miriam Hamdam pregunta, ¿cuál es el futuro del pueblo palestino? ¿Habrá un espacio físico para el pueblo palestino? Y comenta, me cuesta trabajo creer que a Israel haya fallado la inteligencia para prevenir la masacre. Brevemente, sí, es lo que decimos, todavía no es tiempo de pensar en los escenarios futuros, pero obviamente se va a tener que resolver y hay muchos escenarios posibles, ¿no? Ahora se repite que la única solución son 2 estados para 2 pueblos, que pues es la más común y la que ya se ha negociado y aceptado. Hay otras soluciones posibles, ¿no? Una mayor intervención de las potencias regionales, una confederación, inclusive una confederación con Egipto, con Jordania, que está poblada por el 70% de palestinos. Entonces, como decía Mario, un futuro sí existe eh, para las negociaciones, es una cuestión de voluntad política, ¿no? Es también uno de los logros de Hamas eso de haber reubicado la cuestión palestina en la mesa de negociación. Ahora bien, a ver si no es una victoria pírrica,
porque probablemente los palestinos van a salir debilitados, no solamente físicamente, por una enésima derrota en el campo de batalla, sino también la imagen de los palestinos, tanto de la autoridad palestina, a la cual se refería Jorge, que está muy devaluada, pero obviamente la alternativa a la autoridad palestina, que era pues Hamas, está ahora aún más devaluado y es muy poco probable que los israelíes acepten negociar con Hamas en un futuro. Ahora bien, hay una gran hipocresía porque el resto de la región también desea una derrota de Hamas, no solamente los israelíes, pero los egipcios que participan muy activamente al bloqueo del gobierno de Hamas, los jordanos, los sauditas, o sea, las grandes potencias regionales también tienen un interés muy fuerte a la derrota de Hamas. Y un lado positivo de esta guerra es que la derrota de Hamas podría permitir el regreso a las negociaciones con partes más moderadas, más deseadas, más deseosas de participar a las negociaciones, porque hay que recordar que Hamas siempre ha sido enemigo de los acuerdos de paz y enemigo de Oslo. Y del otro lado, a lo que se refería Mario y se refiere la pregunta de la señora Handan, probablemente el gobierno nacionalista y populista de Benjamín Netanyahu también caerá después de esta guerra. No es seguro, pero es una posibilidad muy fuerte. Y en ese caso, también del otro lado, del lado israelí, habrá un mayor ímpetu para unas negociaciones con una nueva parte palestina. Entonces, un futuro sí lo hay, pero en ese momento, pues estamos en guerra, ¿no? Sí. Sí, Joana, sí, sí, Mario, yo quiero agregar algo porque había claro, una segunda parte de la pregunta sí, que concierne directamente a Israel y que es la falla de la inteligencia inteligencia. israelí. O sea, no es que los judíos de Israel, entre los cuales hay gente muy inteligente y gente de muy poca inteligencia, como en toda sociedad, en todo el mundo, hayan tenido una falla de inteligencia. Lo que falló aquí fue la inteligencia militar. Ahora, va a haber, cuando termine esta guerra, y eso se puede asegurar, va a haber una comisión oficial de investigaciones, tal como la hubo tras la guerra de 1973, la guerra de Yom Kippur y de Ramadán de octubre de 73, como hubo en Israel la comisión Agranat, va a haber una comisión oficial de investigaciones. Va a haber una gran diferencia. Esta comisión, la futura, no va a poder hacer lo que hizo la comisión Agranat, que fue exonerar de antemano a los políticos y descargar todas las responsabilidades sobre el ejército, porque ya está claro en la discusión actual que también los políticos tienen una gran parte de la responsabilidad por la falla de la inteligencia. Entonces, ¿qué sucede? Mi interpretación personal, sin tener los datos necesarios, porque todavía no están los datos necesarios, se ha filtrado algo, pero no realmente tenemos un panorama muy claro, es que aquí sucedió algo similar a lo que le sucedió a Israel en 1973 con el problema del ibris. No sé, ni sé cómo se llama en español, cómo se diría ibris. O sea, una autopercepción o autoglorificación y por otro lado un desprecio hacia el enemigo. Y la actitud era, y se veía a nivel social, político y militar en Israel, sí, sí, Hamas son muy extremistas, Jihad Islami son muy extremistas, pero básicamente son incapaces. No tienen la tecnología, no tienen la inteligencia, no tienen el nivel de desarrollo necesarios para enfrentar nuestra propia modernidad. Bueno, Hamas le ha dado una lección a Israel en ese sentido, que sin tener la modernidad de Israel, con mucha ayuda iraniana de la modernidad de Irán, pero usando métodos de baja tecnología, los llamaría yo, ellos lograron sorprender a Israel, sorprender al ejército de Israel, le hicieron inclusive un ejercicio 2 semanas antes de
ataques, llegadas de mucha gente a la valla, que lanzaban cargas explosivas, disparaban sobre la parte israelí, estaban midiendo la capacidad, rapidez y profundidad de reacción de Israel. Le estaban midiendo y aquí no se dieron cuenta. En la parte israelí no se dieron cuenta. Y hoy cuando ya salen los detalles, ustedes saben que nosotros tenemos muchas jóvenes mujeres en el ejército que hacen los 2 años de servicio militar. Las chicas que estaban trabajando en lo que se llama la tarea de observación advirtieron una y otra vez a sus mandos y quisieron decir que llegue a los mandos generales del ejército y a los políticos que aquí se está preparando algo grande y no se les hizo caso. Y yo creo que no se les hizo caso en los mandos medios o superiores por el problema del hibris, de la autoglorificación, de decir, no, si estos no son capaces. Bueno, ahora ya no van a decir más que estos no son capaces. Eso se terminó. Gracias, Mario. Yo nada más quiero agregar que antes de este ataque, se hizo una encuesta tanto del lado palestino en Cisjordania y en Gaza, y de verdad los números son revelan muchas cosas, porque primero, jamás era un grupo que no tenía aceptación en Gaza. Es más, incluso dice en la pregunta de ¿a quién la adjudican ustedes que haya escasez de alimentos? El 49% dice que es a Hamás. Dicen que es un grupo corrupto, que no resuelve cosas, que hay que hacerlo a través de conexiones o contactos. Y en último lugar, dice por el cierre de Egipto y de Israel, ¿no? Un 16%. Obvio, esto seguramente cambió por lo que tú dijiste, Mario, que hay una percepción de victoria, ¿no? Sí. Marcela Jiménez también pregunta, ¿qué entes o actores tendrían que participar para la mediación? Realmente, ¿quiénes tienen injerencia sobre los radicalismos, tanto en el gobierno de Israel, para que sea un gobierno más moderado? ¿Quiénes del lado iraní pueden frenar el apoyo a los grupos terroristas que pueden recrudecer el conflicto? Y finalmente, ¿cuál debe de ser el papel de Naciones Unidas? No solamente frente a la situación actual de guerra, sino también, pues, qué papel se podría jugar para pues, hacer algunos acuerdos entre los dueños de las redes sociales para evitar diseminar las fake news que avivan el conflicto. Sí, sí. Estefan, ¿tú quieres? Estefan, Jorge y Mario quieren contestar. Estefan. No, es que es un problema grave. Lo tenemos como profesores de universidad, por ejemplo, ¿no? De cómo contrarrestar la inteligencia artificial y lo que es capaz de hacer. Y todavía no se ha resuelto. Sí empiezan a existir programas, se están apenas desarrollando, pero hasta el momento, pues yo creo que la única forma de contrarrestar las fake news es la educación de la gente en general, la educación de los que van a tener que tomar las decisiones, pero no tenemos todavía algo para contrarrestar, para detectar lo que puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Hay algunos índices y probablemente se va a utilizar la misma inteligencia artificial para contrarrestar la inteligencia artificial, pero todavía no hay una solución, y por eso esta guerra es bastante innovadora, porque es la primera vez que se utiliza de forma tan masiva. Ya en la guerra de Ucrania había empezado con las distorsiones, las transformaciones de algoritmos, etcétera, pero no habían tenido tantas noticias completamente falsas como en esta guerra. Entonces, sí, es un problema que nos abre esta guerra, que es como muchas veces, desgraciadamente, en las guerras en el Medio Oriente y entre Israel y los árabes, es un laboratorio
y seguramente los estadounidenses, rusos, chinos, indios, israelíes están pensando en cómo contrarrestar eso. Gracias. Y con respecto a las empresas de redes sociales, de ese lado, Hay leyes que haciendo. ya hay proyectos de leyes en la Unión Europea en particular, hay leyes Así muy es. interesantes sobre leyes que limiten el poder de las grandes corporaciones, y hay ya multas, y Elon Musk está ahora frente a un ultimátum de la Unión Europea para disciplinar sus redes sociales. Y entonces sí, hay un debate legislativo en Europa, yo creo que en Estados Unidos también, sobre hacer eso. Y como en muchos casos, lo que van a decidir los europeos va a servir de antecedente y de norma para los debates en el resto del mundo. Ha pasado en muchos sectores innovadores y está pasando en ese momento sobre pues la disciplina que se tiene que imponer a las grandes redes sociales. Hay debates muy interesantes, muy técnicos y muy políticos sobre este tema en ese momento en el Parlamento Europeo, y probablemente en enero saldrán los primeros votos, las primeras votaciones sobre las opciones que se están debatiendo en ese momento. Gracias. Embajador. Yo comentaría sobre lo que dice Marcela, que yo creo que es importante pensar también como ocurrió después de la guerra del Yom Kippur y lo que trajo, no inmediatamente, pero después, que fue esa voluntad para alcanzar el acuerdo de paz con Egipto. Yo creo que no podemos, menos en este momento del mundo, perder o claudicar en la esperanza de que se puede encontrar posiciones moderadas que contengan los extremismos y que se pueda avanzar. ¿Quiénes tienen ascendencia? ¿Quiénes podrían participar? Algunos de los que ya están participando. Y yo creo que tiene que ser una participación múltiple. Sí, Qatar es parte del problema y es parte también de la solución, de la misma manera que Egipto, de la misma manera que Arabia Saudita, si se quiere. Entonces, yo creo que aquí lo que es importante es tomar en cuenta que se tiene que trabajar a distintos niveles. Por ejemplo, me llama poderosamente la atención que quizás en una manera mucho más discreta y posiblemente más potente, William Burns, el actual director de la CIA, está jugando un papel importante para Estados Unidos, que no es que relegue a Anthony Blinken, pero sí permite utilizar varios canales, varias vías de comunicación, que algunas necesitarán tener la secrecía o la discreción y la reserva necesaria. Pero también tenemos que pensar que no hace mucho Estados Unidos dejó claro también que tiene canales de comunicación, inclusive con Irán, al que facilitó también la entrega de recursos a partir del régimen de sanciones contra Irán. Entonces yo creo que la actuación en medio de una situación de guerra premia para que, digamos, el estruendo de las armas, la confrontación, pueda cesar en el menor tiempo posible, para que justamente en ese ínterin pueda avanzarse y efectivamente generarse algunas de las mínimas condiciones. Yo creo que aquí pasa también por un cambio, si no es que un relevo en el mandato democrático del gobierno de Israel. Si es difícil pensar que un gobierno, ahora eso lo determinarán los ciudadanos de Israel, o el mandato de la Autoridad Nacional Palestina para el día 8, 9 de octubre. En las calles de Ramallah había protestas contra Mahmoud Abbas y contra la Autoridad Nacional Palestina.
se ha dicho también con toda claridad, Hamás no representa al pueblo palestino. No hay una guerra contra los palestinos. Entonces, aquí también es una batalla en términos de las narrativas, de cómo lograr que las narrativas se den en los términos que puedan justamente ayudar a que las fake news y las distorsiones que hemos visto de manera marcada en este conflicto no abunden y vulneren las condiciones que se van a necesitar. Y yo creo que en ese sentido, Naciones Unidas tiene un papel, y un papel bien importante, aunque no va a ser un papel como lo vemos hoy, claramente no va a ser un papel de protagonista. Gracias, gracias, embajador. Mario. Bueno, yo concuerdo con lo que se ha dicho. O sea, hay un solo punto que a mí me queda aquí en el tintero y es el siguiente. Yo creo que no se puede resolver en este momento el conflicto israelí-palestino y todo lo que tenga que ver con problemas de terror sin atacar el problema de Irán. No atacar a Irán, sino resolver el problema o el conflicto que hay entre Irán y Occidente en general, que no es solo en torno a la nuclearidad de Irán, sino el rol de Irán en el Medio Oriente. Porque si se logran pacificaciones parciales, digamos, y quedan elementos desestabilizadores en el Medio Oriente como Irán apoyando a Hezbollah y no hay un Estado libanés capaz de controlar a Hezbollah, o apoyando a los hutíes que ya dominan la capital de Yemen también y no hay un Estado yemenita que esté de acuerdo con la pacificación y que con la estabilidad del Medio Oriente, digamos, o lo que sucede en Siria, que si bien Bashar Assad teóricamente es el vencedor en la guerra civil, pero hasta el día de hoy no logra controlar todo el territorio de Siria con toda la ayuda rusa que recibe, entonces siempre van a haber elementos desestabilizadores y siempre se va a repetir el tipo de procesos que hemos vivido ya. O sea, aquí han habido acercamientos a la paz, ha habido una paz con Egipto, ha habido una paz con Jordania, pero los líderes de la paz con Egipto, de alguna u otra manera, fueron descartados. Sadat fue asesinado. Rabin, que lideró desde la parte israelí el intento, los acuerdos de Oslo y Washington, el intento de llegar a una paz con los palestinos, el establecimiento de un futuro Estado palestino, fue asesinado. Siempre son asesinados por los mismos extremistas que yo mencioné en mis intervenciones anteriores, por aquellos que quieren jugar el juego suma cero y quedarse con todo y hacer desaparecer al enemigo. Pero los enemigos no van a desaparecer y el juego suma cero es una ilusión matemática, no más que eso, no existe la realidad. La gente no desaparece, los pueblos no desaparecen. Por ende, digo yo que si tenemos a Irán detrás de todos estos movimientos terroristas, y Irán queda apoyando movimientos terroristas, siempre van a tener la posibilidad, como la posibilidad que tuvo Hamás en los años 90, de desestabilizar los acuerdos de Oslo. O sea, esto se va a repetir de alguna u otra manera. Por ende, me parece un poco ilusorio no, no atacar también el problema de Irán y tener como objetivo una paz de todo el Medio Oriente. O sea, ya no se pueden resolver los conflictos en forma parcial, sino en todo el Medio Oriente. Y en esto yo estoy de acuerdo con Shlomo Ben-Ami, con algunas ideas que tenía Shlomo Ben-Ami sobre que esto requiere una gran intervención de todas las partes, de todas las potencias, como garantes e incentivos, y de las potencias regionales. O sea, hay un segundo nivel de potencias que son, por supuesto, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Egipto y Jordania,
que también tienen que ser parte de estos acuerdos. En el momento que se deja un actor importante afuera, ese actor importante puede intentar sabotear y destruir todo. Entonces, eso diría yo que es un pensamiento que tiene que ser tomado en cuenta también. Muchas gracias, Mario. Manuel Carrillo dice, profesor Mario, ¿puede explicar brevemente por qué no hay genocidio? Su información y cifras van a ser relevantes. Sí. Bueno, voy a tratar de hacerlo brevemente, aunque es un tema muy largo. Le digo ya de frente que el tema es muy largo, pero voy a tratar de responder la pregunta de Manuel Carrillo. Primero, si nosotros supusiéramos que la hipótesis de Hamás o de otros elementos palestinos, esto juega mucho en la propaganda palestina, esto juega mucho en el área de Stefan, mucho más que en la mía, porque cuando se llega a negociaciones, aunque sean tripartitas con Hamás, nosotros siempre negociamos con Hamás a través de Egipto, a través de Qatar. Está claro que ahí no hablan del genocidio palestino, nadie habla del genocidio palestino. Pero veamos, si Israel, que declaradamente, y yo creo que hay que creerle estas declaraciones, dice que la lucha hoy no es contra el pueblo palestino, es contra Hamas y Jihad Islami, es contra organizaciones terroristas palestinos, algo de crédito hay que darle. ¿Por qué? Porque entre el Jordán y el mar, que sería la Palestina histórica o la Israel histórica, depende de qué lado se mire el problema, en 1990 habían 2 millones de palestinos distribuidos entre Cisjordania y Gaza. ¿Saben cuántos hay hoy? Hoy hay 5 millones. Y estos territorios, hasta el 2005, Israel controlaba tanto Cisjordania como Gaza y luego sigue controlando Israel. Entonces digo yo, si la población palestina crece por razones demográficas a este ritmo que está creciendo, que es uno de los ritmos más acelerados del mundo, especialmente en la Franja de Gaza también, pese al bloqueo israelí, pese al bloqueo egipcio, que en cierto sentido son, diría yo, sí, existen, pero son parciales, porque hay mucho contrabando y hay mucho intercambio. En las épocas de tranquilidad, gran parte de lo que se produce en la Franja de Gaza es absorbido por el mercado israelí. Hay muchos operarios de Gaza que trabajan en Israel, pacientes de Gaza en hospitales israelíes. O sea, hay bloqueo y el bloqueo es duro, pero no tan duro como se cuenta. No es la cárcel al aire libre, como la llaman en las pancartas de las manifestaciones contra Israel. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una situación que si Israel estuviera interesado en un genocidio palestino, hay que explicar el crecimiento de la población. O sea, se puede hacer otra cosa, tomar la Carta sobre Genocidio de Naciones Unidas de 1948, que está basada en el libro del abogado polaco que introdujo el tema de genocidio con respecto a Polonia, no con respecto a los judíos, con respecto a Polonia, polacos y judíos en Polonia, ¿verdad? Y allá hay 5 artículos que definen qué hace una potencia ocupante para llevar a cabo un genocidio. Bueno, Israel no realiza ninguno de los 5 artículos del genocidio, que están incluidos en esta carta sobre el genocidio adoptada por Naciones Unidas. Y eso se puede revisar, o sea, todos estos materiales existen inclusive en Internet, muy fácil de revisar. El próximo punto, la cantidad de víctimas. Entonces, yo lo que entiendo es que la acusación contra Israel es que Israel defiende bien a su población civil. O sea, si nosotros tuviéramos un número de víctimas paralelo al que tienen los palestinos, nadie hablaría de genocidio, ¿verdad?
porque dirían, hay este número de víctimas de la parte palestina, este número de la parte israelí, es consecuencia de la guerra. Pero la guerra es una guerra asimétrica en la cual Israel, por su experiencia, ha desarrollado suficiente expertise para defender a su población. Eso se llama cúpula de hierro, se llama flecha, se llama varita mágica, se llama muchos nombres. Y no importan los nombres, pero la población israelí está defendida en general frente a los ataques que provienen de la Franja de Gaza o de otros lugares. Está defendida y tenemos menos víctimas que la contraparte. Por otro lado, la política del gobierno de Israel es exactamente la opuesta a la política de Hamás. El gobierno de Israel, del 5 de octubre en adelante, retiró la población civil vecina a las zonas de guerra. La retiró y la envió a otros lugares del país. La población civil en torno a la Franja de Gaza ha sido evacuada. La población civil israelí de la frontera norte, de 5 kilómetros hacia la frontera del Líbano, ha sido evacuada. Quedan muy pocos civiles en ambas zonas. Las zonas están ocupadas militarmente porque son zonas colindantes con zonas de guerra. ¿Qué hace Hamás? Cuando Israel pide a la población del norte de la Franja de Gaza que se retire hacia el sur porque va a atacar en el norte, y si ellos están junto con la resistencia de Hamás, con los terroristas de Hamás que resisten, o de Jihad Islami, van a haber muchas víctimas civiles, ¿cuál es la reacción de Hamás? Impedir que la población civil palestina se retire hacia la Franja de Gaza, hacia el sur. Ahora, yo sé que la retirada hacia el sur es un problema también muy grave, pero por otro lado, está claro que Israel, pese al bloqueo total, ha consentido con Egipto en la cantidad de suministros necesarios para que no haya una crisis humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, inclusive en el tendido de otra línea para suministrar agua. Y están entrando hoy día, yo no sé la cifra exacta, pero escuché de los americanos que más de 100 camiones con alimentos, medicamentos y todo lo que necesita la población, también la desplazada, para seguir existiendo de una manera no crítica. Por ende, nosotros tenemos no solo muchos indicios, sino que tenemos, como digo yo, números concretos y actos concretos por parte de Israel que indican la diferencia con la población, con las actitudes de Hamás y Jihad Islami versus la población de Israel. Hamás y Jihad Islami atacan a la población civil israelí directamente para sembrar terror en Israel, para aterrorizar al resto, no solo los que viven cerca de la Franja de Gaza, sino al resto de la población, y luego nos muestran que habían planes para entrar hasta Beersheba y en dirección a Tel Aviv, y que hubiera sucedido más o menos lo mismo, y nos cuentan una serie de historias sobre que los terroristas no tenían órdenes de masacrar a la población, mientras que los resultados sobre el terreno son terribles. O sea, la masacre sucedió. Entonces, o las órdenes no funcionan, o estamos frente a mentiras, o no sé qué está sucediendo aquí, pero no está claro. Pero vayamos al número de víctimas, que es el problema grave. Bueno, yo sostengo que hasta esta operación han matado más palestinos en los países árabes en torno a Israel de todos los que Israel mató en todas las guerras de Israel. Y yo quiero que venga alguien y que me pruebe lo contrario. La gente se olvida de Septiembre Negro en Jordania, la gente se olvida de Sabra y Shatila en Líbano, la gente se olvida de la guerra civil siria y todo lo que pasó allá, y otros, y hay muchos otros incidentes. Y ahora, hay que agregarle a todo esto el punto de la credibilidad que no se ha tocado aquí, sobre los números del Ministerio de Salud de Hamás. Bueno, el embajador mencionó un caso, no, Stefan, lo mencionaste tú, el caso del hospital Al-Hali, el hospital Bautista, ¿verdad? Que eran 500 y luego se redujo a 50,
Y luego se explicó que el misil no solo era de Jihad Islami, sino que no cayó sobre el hospital, sino sobre la playa de estacionamiento, el parking lot del hospital, y los autos se quemaron y de ahí los heridos. Entonces, bueno, ¿saben ustedes que cientos de misiles lanzados desde la Franja de Gaza cayeron en la Franja de Gaza misma? Se está hablando de un porcentaje de alrededor de 20% de los misiles que por fallas de todo tipo caen en la Franja de Gaza y matan gente. ¿Y ese número de muertos a qué está incorporado? Yo apuesto lo que no tengo inclusive a que esos muertos están dentro del número general de muertos por Israel en la Franja de Gaza. Los combatientes terroristas, que desde el punto de vista de las leyes de guerra y el derecho internacional humanitario es legal matarlos porque son terroristas, también están incorporados al número de víctimas palestinas en el supuesto genocidio. Y seguimos así en adelante. ¿Cuál es la diferencia? En Israel se hacen listas de los caídos y se identifica hasta el último, hasta la última persona con nombre y apellido e identidad concreta que ha caído en la masacre, en la guerra, en la fiesta de Nova, en todo lo que ha sucedido hasta ahora, y por supuesto que las víctimas militares, y se separa a los militares de los civiles. Esto yo no he visto que se haga por parte de Hamas, ni de Jihad Islami, ni de ningún elemento palestino. Y todavía hasta el día de hoy me recuerdo una discusión que tuve en el año 2001, diría yo, cuando a raíz de una bomba que se colocó en un hotel en Natania en la noche de Pesaj, Israel lanzó una operación sobre toda Cisjordania. Y me recuerdo que Saeb Arikat, que en paz descanse, que en ese momento era el portavoz y ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, salió con una declaración en la radio que Israel en Jenin había bombardeado el hospital y habían 5.000 muertos. Al cabo de 2 meses, cuando todo esto ya pasó un poco a la historia y nadie se acordaba, vino una comisión de Naciones Unidas y estableció que habían habido 55 muertos, 49 de los cuales eran combatientes palestinos. Stefan, tú hablas sobre verdades y mentiras, y en aquella época, en el 2001, sin inteligencia artificial, o sea, se hacía por los medios antiguos, tradicionales. Entonces yo digo que hay que mirar los datos básicos, y los datos básicos que enuncia cada día, porque aquí se hace cada día, el vocero del ejército de Israel, son datos con nombre y apellido, son datos seguros, son gente que sí ha sufrido el destino que declara el vocero que ha sufrido. De la parte palestina, muy pocos nombres y una mezcla general de quién sí, quién no, y yo realmente, donde no hay credibilidad, no es que no hay credibilidad en los últimos 10, no hay credibilidad tampoco con respecto a los primeros 10. Entonces, si revisamos todo, ni hablar de la definición de genocidio, que es con las 5 condiciones que se establecen en Naciones Unidas, es tratar de eliminar, de exterminar a un pueblo. Y nosotros vemos que aquí el pueblo palestino no es exterminado, crece continuamente en los periodos donde no hay violencia, y que en los periodos donde hay violencia hay que examinar los números para tener una visión clara de lo que está pasando. Gracias, Mario. Sobre todo la intención, que es uno de los 5 elementos, Sí, por ¿no? supuesto, por supuesto. Después voy a leer ya las últimas preguntas. Armando Alcocer pregunta, la percepción de millones en Occidente y otras partes del mundo es que hay un afán expansionista. Basta ver el mapa territorial de 1948 al día de hoy. Si no es así, ¿por qué no se divide el territorio entre Israel y Palestina? Después, Carolina Rodríguez dice, ¿qué opinión les merece la reunión entre jerarcas de la CIA, Mossad y Cata? El tema de los rehenes
Y por último, Mónica Frade, que felicita a todos desde Argentina. Ella pregunta, ¿qué rol debe de tener y no tiene la Asamblea General de Naciones Unidas? Colegas. Sí, embajador. Comento brevemente en relación Sí. a la Asamblea. Ante la parálisis del Consejo de Seguridad, la Asamblea General de Naciones Unidas votó y obtuvo una enorme mayoría de 124 votos a favor. Recordemos que las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes. Fue una resolución introducida por Jordania y esa es, digamos, la actuación de la Asamblea General. Contribuye, sí, no tiene efectos al no ser vinculante, pero se tendrá que pensar también en cuáles son algunas de las discusiones que fuera de la sala del Consejo, sobre todo entre las potencias y algunos de los actores principales de las potencias regionales, como mencionaba Mario, pueden jugar la diplomacia egipcia, saudita, emiratí, catarí, están trabajando, y lo vinculo también con la pregunta en relación, también se necesita, es indispensable introducir el componente de seguridad y de intercambio de inteligencia. Entonces, por supuesto que los servicios de inteligencia y las instituciones como la CIA, el Mossad y otros tienen un rol que jugar, y siempre será mejor que jueguen ese rol y nos enteremos después y no nos enteremos ahora cuando las condiciones no necesariamente contribuyen ahí. Es el arena internacional donde se juega también muchos de los espacios, pero es también la ecuación regional la que, a mi modo de ver, va a jugar un papel muy preponderante. Si la ayuda humanitaria que está entrando a la Franja de Gaza continúa y efectivamente ayuda a que la situación mejore, sobre todo para la población que se ha desplazado al sur de la franja, pero también hay una contención en los hechos que hemos visto han venido ocurriendo en Cisjordania, y se evita por todos los medios y con el interés de todos los actores relevantes que no haya incidentes. Acordémonos que las provocaciones y las contradicciones son parte también de un conflicto de este calibre. Y entonces también ahí es importante que haya una estrecha coordinación y un estrecho intercambio para poder justamente evitar. Lo menos que se quiere es que el conflicto realmente tenga una extensión, se convierta en un conflicto regional abierto, y claro, el tema que tiene que ver con la seguridad del Mar Rojo, lo que tiene que ver con condiciones efectivamente sobre el terreno, y un elemento que será un clave será el tema sin duda de los rehenes, que tampoco puede extenderse y alargarse en el tiempo el dolor y el sufrimiento de familias enteras y la presión que eso genera sobre todos los actores, empezando por el gobierno de Israel. Bueno, Gracias. para contestar también de otra manera a esta pregunta, me parece muy interesante esa paradoja de las Naciones Unidas y el conflicto israelo-palestino, porque las Naciones Unidas han desempeñado un papel único. El conflicto israelo-palestino, el Estado de Israel y de Palestina, si hubiera existido, pues hubiera sido un caso único de un Estado creado por un voto de la Asamblea General de la ONU. Y en este sentido, desde el principio, la ONU debería de tener un papel central y siente una responsabilidad central en este conflicto.
Pero por otro lado, inmediatamente después de esta votación, la ONU se descalificó para los principales beligerantes. Primero para los árabes, que dijeron cómo es posible que un conjunto de naciones decidan qué va a pasar en nuestro país. Nunca ha pasado y es inaudito y absurdo. Y decidieron rechazar este plan de partición de la ONU y inmediatamente invadieron y declararon la guerra. No sé, ni siquiera declararon la guerra, invadieron la parte que debía de ser el Estado israelí. Y entonces, en un segundo tiempo, y no se hizo nada por parte de los miembros de la ONU, que quiere decir que no se hizo respetar esta resolución de partición, y la ONU quedó descalificada también, creo que para siempre, en los ojos de los israelíes, que dijeron, pues a la hora de supervivencia, nadie en el mundo nos ayudó jurídicamente o políticamente, diplomáticamente. Claro que hubo ventas o donativos de armas por parte en particular de Checoslovaquia, de Rusia a través de Checoslovaquia y masivamente por parte de Francia, pero oficialmente no hubo un apoyo, digamos, a este nuevo Estado. Entonces tenemos una paradoja de que la ONU desde el principio tuvo un papel destacado, esencial, y lo sigue teniendo, y por otro lado está descalificada por ambas partes. Y esta paradoja sigue hoy, donde el desempeño del secretario general de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, la descalifican en los ojos de los israelíes y de los palestinos también. Entonces, es una paradoja, es una dificultad y probablemente las negociaciones no se darán a través de la ONU, posiblemente a través de los europeos, pero tampoco lo creo mucho, y probablemente a través de Estados Unidos, que a pesar de los intentos rusos, chinos, indios, pues siguen siendo la potencia determinante en la zona, a la cual hacen caso tanto Israel como Qatar, como Arabia Saudita, como Egipto, que depende de las transferencias financieras de Estados Unidos para sobrevivir, porque Egipto sería también otro estado fallido como Irak, Siria, Líbano, sin el apoyo masivo de Estados Unidos. Y entonces ahí sí es donde tenemos esta paradoja y pues este problema de la ONU, que yo creo que se descalificó desde el principio, y el actual secretario general y su actuación también la descalifican de entrada para uno de los protagonistas, que es Israel. Por otro lado, pues eso, para relacionar con el primer comentario sobre el expansionismo, pues precisamente si se declara una guerra y que se pierde, que es lo que pasó con la guerra del 48, que es lo que pasó con la guerra del 67, no se puede luego exigir que borrón y cuenta nueva y no pasó nada ahí. Claro, si perdiste la guerra, pues obviamente que el ganador, que fue Israel, pues no quiere que se haga un borrón y cuenta nueva y que se haga como si la guerra nunca hubiera existido. Y entonces no es tanto una política expansionista, sino un resultado de la política de defensa de Israel, que incluye después pues estos nuevos territorios pues en la ecuación de las negociaciones de paz, y no como que nos vamos a retirar y después negociar la paz. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vimos que en el caso de Gaza, los israelíes sí se retiraron unilateralmente, y a lo mejor no de buena manera, totalmente de Gaza, que ya no era un territorio ocupado en el 2005, entonces, y solamente cuando Hamas ganó las elecciones. Y hay que recordar que el bloqueo no se dio por la nada, sino porque el Hamas en su programa tenía pues la destrucción de Israel, y entonces cómo no vas a protegerte de un Estado que tiene en su constitución tu destrucción. Entonces, el bloqueo de Gaza es un gesto lógico del punto de vista de Israel para protegerse, para debilitar a un gobierno hostil de entrada. Entonces, yo creo que estos dos elementos están
ligados y no se puede hablar de una política deliberadamente expansionista de Israel, sino que una consecuencia de del resultado de las guerras, y obviamente una vez que se ganaron las guerras, pues estos territorios ganados son partes de la negociación y no se van a devolver sin negociación. Gracias. Joana, Sí, una Mario, duda. sí, claro, Mario y luego el embajador, sí. Sí, solo una palabra. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. O sea, por lo menos en este grupo se habla en base a datos serios. O sea, lo que se está exponiendo tiene una base de hecho. Entonces, lo único que quiero agregar es lo siguiente. Por supuesto que la política de Israel no ha sido expansionista, sino que tiene mucho que ver con las guerras y con agresiones anti-israelíes. La prueba, cuando se firmó un tratado de paz con Egipto, Egipto recuperó hasta el último palmo de tierra egipcia con el acuerdo de Israel. O sea, se negoció hasta último momento el gobierno de Shamir. O sea, Shamir como ministro de Relaciones Exteriores, Shamir, una persona de la derecha nacionalista israelí, acordó que hasta el último palmo, Taba, la frontera al sur de Eilat, hasta el hotel que tuvo que ser pagado, fue transferido a Egipto. Cuando se negoció la paz con Jordania, Jordania recibió hasta el último palmo de tierra jordana, tal como lo exigieron en las negociaciones. No hubo problemas de devolución de tierras. Y tengo que recordar que en el año 2001, en febrero del 2001, hubieron negociaciones en Taba, que era como el final de lo que habían intentado hacer con Clinton en Estados Unidos entre Barack y Arafat, que no resultó, pero siguieron las negociaciones. Y en las negociaciones en Taba se llegó a mapas que prácticamente lograrían diseñar un Estado palestino en casi toda la tierra de Israel, o sea, toda la tierra que fue ocupada durante la guerra del 67, Cisjordania y Gaza, y para lo que no se podía, por ABC motivos, devolver al Estado palestino, se proponía un intercambio de tierras con Israel. O sea, yo creo que Israel ha probado una y otra vez, los gobiernos israelíes anteriores, no estoy hablando del gobierno actual, han probado una y otra vez que frente a una alternativa creíble de paz, la respuesta israelí desde el punto de vista territorial va a ser anti-expansionista, va a ser lo contrario, va a ser de reintegrar a la otra parte, si es seria y estable, todo territorio necesario para que haya una verdadera paz. Me parece que esa es la fórmula básica y sobre esa está plantada toda la idea de los dos estados. Gracias, gracias, gracias. Embajador. Yo retomaría lo que acaba de decir Mario, y ese es el corazón de la iniciativa árabe de Tierra por Paz. Ahí está. Y no olvidemos también en relación a Naciones Unidas que Palestina fue admitida como observador de la Organización de las Naciones Unidas en 2012, previo a su ingreso a la UNESCO, y que Palestina es parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, hay esos elementos que es sin duda importante tener presente para que efectivamente, como se señalaba al inicio de este seminario, pues tengamos claro que son los hechos, no los dichos, son los datos duros, los elementos que permiten entender y comprender los que nos van a hacer ir hacia adelante y no las posiciones polarizantes, extremistas, que marcan en ese sentido una obcecación, sobre todo en un conflicto de la complejidad, de la extrema complejidad como es este.
Gracias, embajador. Pues yo cierro acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y muchas gracias a los ponentes.